artillería rusa ya está bombardeando esto. Así que el fuego artillero ruso pues también sería otro problema. Tendrías que acumular acá bastante artillería ucraniana para hacer fuego de contrabatería. Pero nuevamente, en los temas artilleros sabemos que Rusia supera a Ucrania un 10-1. Entonces, la situación se complica. Esto es más una cosa propagandística. Creen que es una cosa más propagandística que eficaz. Incluso si ampliaran todo esto, duplicaran, digamos, la extensión de esto, igual sigue sin poder ser viable precisamente nuevamente por esto. Por el río. Ese es el gran problema para Ucrania, el río. No es fácil cruzarlo. Es un gran obstáculo. Por eso los ríos son tan importantes defensivamente hablando. Y por eso pues los rusos no han llevado las mejores unidades aquí, al otro lado del río, porque con algunas fortificaciones le basta la infantería para tener una defensa eficaz de este sector. Por otro lado, vamos a la zona de Bakhmut. En la zona de Bakhmut se está hablando mucho de que Ucrania pues quiere retomar Bakhmut, ¿no? Que el asunto de Klishivka pues revivió de alguna manera las esperanzas de que Ucrania podía realizar un cerco operativo. Vemos aquí que los rusos lanzan algunos contraataques para mejorar su posición, pero nuevamente no se logra hacer una pinza sur. Y así se lograra hacer una pinza sur, pues se requiere una pinza norte. Y lejos de concretarse una pinza norte, vemos acá que los rusos comienzan a presionar, entonces está muy lejos de que se ejecute una pinza norte. Además vemos acá zanjas defensivas, fosas antitanque y todo el asunto. Entonces es muy difícil que se construya una pinza sur. Para eso tendrían que tomar Berjivka, pero ya están muy alejados de eso. Para hacer un cerco operativo, los ucranianos tendrían que tomar en Berjivka, una pinza norte, y tendrían que avanzar, no quedarse en Klishivka, sino avanzar más para hacer una pinza sur. Ahora es cierto, han tomado Klishivka, pero todavía no están en posición de hacer una pinza. Los rusos siguen presentando resistencia aquí, pero recordemos que solo una pinza sur no basta, tiene que haber una pinza norte. Curiosamente, en el norte pues presionan los rusos, vean, están a la ofensiva al norte de Bakhmut, haciendo retroceder todos los esfuerzos ucranianos. Y otra vez, si no existe pinza norte, no vas a poner en cerco operativo a Bakhmut solo con una pinza sur, por más que Ucrania lograse una pinza sur desde Klishivka, donde todavía se sigue combatiendo y como vemos los rusos realizan alguna presión para mejorar su posición. Así que señores, vemos la situación una vez más ya estancada, es decir, por más esfuerzos que se haga, por más intentos propagandísticos como el tema de Klishivka, pues no se ve por dónde Ucrania vaya a poder mejorar esta situación. Nuevamente, como se dijo desde un comienzo, esto es una cuestión de números, no se trata de la calidad del armamento, no se trata si el Leopard 2A6 es superior o de los HIMARS son superiores. La calidad en una guerra de alta intensidad de desgaste no es relevante el número. Ahora ya desde Occidente, desde incluso canales pro-OTAN pues, y pro-Ucrania, pues ya se comienza a hablar de la guerra de desgaste. Y es que ya a estas alturas es evidente, la guerra de desgaste es un hecho, y como ya sabemos, la guerra de desgaste es un lugar donde manda el número, no la calidad, y los números los tiene Rusia. Ese es el escenario, y es por eso que Rusia siempre buscaba imponer esta guerra de desgaste, porque tiene las condiciones para ganar en ese escenario en particular. Y por eso era tan importante que Ucrania rompa esta imposición de Rusia al ejecutar esta guerra de desgaste. Por eso la contraofensiva ucraniana. El objetivo era romper el formato de guerra de desgaste que había hecho Rusia. No fracasaron en la contraofensiva, no se pudo. La contraofensiva ucraniana iba a cambiar la guerra de desgaste por la guerra de movimientos. Nuevamente,
La guerra de desgaste en Zaporilla no fracasó y seguimos ahora sí ya desde todos los sectores en la guerra desde la opinión, ya desde todos los sectores en la guerra de desgaste. Pero ahora, si esto es un revés para Ucrania, hay algo que podría ser peor y como ya sabemos, es lo que pasa en Gaza. Lo que pasa en Gaza se va a resolver, básicamente es el concepto de batalla urbana, porque el asunto aquí probablemente no dure tanto como lo de Ucrania, porque obviamente las fuerzas, por ejemplo, de Hamas son unos 40.000 hombres y de Israel son 100.000 profesionales y 300.000 reservistas más. Ya sabemos que Israel no puede concentrarlo todo en Gaza porque si no, Hezbollah aprovecharía para atacar. Entonces, ¿en qué escenario? Nuevamente, el escenario que plantea Hamas. Hamas siempre tuvo el escenario de no pelear en campo abierto, ni tampoco pelear en estas zonas rurales, sino pelear aquí en el casco urbano, en la zona más urbanizada, dentro de los edificios, en las calles y todo eso. Entonces, la batalla en Gaza es básicamente urbana. Además combinado con los túneles, ¿no? Vamos a ver cuán eficaz son esos túneles. Hasta el momento se sabe más o menos por estas imágenes que salieron en la televisión y en los medios de estas zonas rurales por donde entraba Israel, pues usaban los túneles para salir por detrás o por los flancos de las columnas blindadas israelíes y atacarlos con RPGs, con el famoso cohete Yassin, que está resultando eficaz. Bueno, ya se ve alguna eficacia de los túneles. Nuevamente, la superioridad numérica la tiene Israel, la superioridad inmaterial la tiene Israel y además la superioridad tecnológica. Pero aquí sí puede pesar la superioridad tecnológica porque Israel no está planteando esto en una guerra de desgaste. Es decir, quieren resolver esto rápido, no de años como viene siendo Ucrania. Ahora, tampoco jamás puede plantearse una guerra de desgaste, estar aquí durante años. Su material es medido, el espacio donde se mueven también es medido, y por eso también ya se sabía que Israel los iba a aislar, iba a intentar aislarlos por la mitad, y ahora solo depende Hamas pues de los túneles, ¿no? Pero obviamente Hamas no tiene los medios para pelear una guerra de desgaste. Entonces, ¿qué sería? ¿Una guerra de movimientos? Pues no tanto así, sino sería una guerra urbana. Una guerra urbana es cierto, si bien es cierto, se podría plantear una guerra de desgaste, es decir, luchando calle por calle, pero también es una zona más pequeña donde puedes hacer un gran asalto. Entonces, se podría decir que es una guerra de desgaste, pero una guerra de movimientos no va a ser. Porque una guerra de movimientos se hace en zonas abiertas, ya saben, grandes movimientos acorazados, columnas blindadas y todo. Pero una guerra urbana pues es más al estilo desgaste, cuando los defensores de la ciudad pues puedan resistir lo bueno de sus posiciones, de sus tácticas y todo. En este sentido, lo que tiene que hacer Hamas para ganar es simplemente resistir, atrincherarse bien, haber colocado bien sus túneles y todo eso. ¿Qué tiene que hacer Israel? Pues abrumarlos con el número que tiene. Simplemente eso, intentar abrumarlos, saturarlos con el número, algo así como hizo Rusia contra Ucrania en Bakhmut. Saturarlos con el número, porque si van a usar la tecnología, pues pueden usar armas guiadas para derrumbar los edificios, y ese efecto va a ser el efecto de Monte Cassino. Debemos recordar que en la Segunda Guerra Mundial, pues los aliados en Italia, en Monte Cassino, pues derrumbaron la abadía que estaba ahí, y convirtieron esas ruinas en fortalezas. Se usaron esas ruinas como fortalezas para que los paracaidistas alemanes pues detuvieran el avance de todo el ejército aliado en Italia. Así que de nada te sirve bombardear cada edificio, lo vas a hacer lo peor, vas a convertirlo en fortalezas. Entonces básicamente acá se va a tener que usar bastante infantería israelí. Los blindados ya se están viendo que están siendo cazados por las escuadras antitanque de los miembros de Hamas, con el famoso Yassin, estos RPGs. Así que vamos a ver, vamos a ver cuánta masa requiere Israel para poder saturar a las fuerzas de Hamas
y cuán bien preparados y entrenados y planificados sobre todo está la defensa de Hamas en esta zona urbana. Porque esto va a ser básicamente urbano, porque si Hamas intenta enfrentarse a Israel pues en campo abierto no le favorece, tiene la de vencer Israel, que va a hacer movimientos acorazados, es obvio. Pero ya cuando estaban entrando a estas zonas rurales, ya que la cobertura de las casas, como vemos en imágenes, en los noticieros y en los medios, esos combatientes de Hamas que atacaban a los blindados y tanques israelíes, pues lo hacían más o menos desde aquí. Los israelíes iban por esta zona más abierta y los de Hamas salían de estas casas, de estas calles y los atacaban. Entonces ya en la zona urbana, algo de casas pues les da cobertura. Es cierto que los blindados israelíes al comienzo de entrar a esta zona rural pues tenían más movimiento, pero a ver, se van a meter aquí y ya no tienen cero movimiento. Esto es una ratonera prácticamente para un blindado completamente expuesto y presa fácil prácticamente. Y ese es el problema. Entonces todo depende de cuán bien pueda resistir Hamas, cuán bien se haya organizado. Si Israel logra saturarlos, y esto va a ser a costa, y eso es lo que se presume podría ser a costa de muchas bajas, no solo en tropas sino en blindados, pues ahí ganará. Sin embargo, ¿qué pasa? Si Israel gasta demasiado para su victoria, va a tener que usar mucho de su fuerza aquí, y otra vez la amenaza de Hezbollah, que desde el norte puede aprovechar la oportunidad viendo que Israel concentra demasiado sus fuerzas al sur. Y sabemos también que Hezbollah pues es mucho más fuerte, ¿no? Tiene alrededor de entre 100.000 y 150.000 cohetes. Además que son mucho más militantes, además que les va a llegar material desde Siria, les va a llegar material desde voluntarios desde Irak, les va a llegar más voluntarios y más material desde Irán. Entonces, ¿qué pasaría? Pues no le quedaría a Israel más que pedir la intervención directa de los marines. ¿Qué pasa si los marines intervienen en Israel? Adiós Ucrania. Lo van a tener que dejar de lado porque la prioridad para Estados Unidos siempre va a ser Israel.